El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este lunes que cualquier país que compre petróleo o gas a Venezuela pagará un arancel del 25% en los intercambios comerciales que realice con los Estados Unidos. El presidente estadounidense Donald Trump quiere acorralar a la dictadura de Nicolás Maduro. Este lunes, a través de su red Truth Social, hizo ese anuncio. Impondrá un 25% de aranceles a los países que realicen transacciones comerciales con Venezuela de petróleo y gas. Venezuela es una de las naciones más ricas en producción de petróleo. Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, el país suramericano pasó de exportar en 2021 263,000 barriles por día a alcanzar en 2023 los 621,000 barriles por día. Ese repunte de las exportaciones petroleras no va a continuar así para los próximos meses. Trump las va a frenar a través de esa medida y lo quiere lograr presionando por la parte económica a los países compradores. Los gobiernos que continúen adquiriendo el crudo y gas a Venezuela verán un incremento en los impuestos sobre los bienes que venden al país norteamericano. Se aplicará contra cualquier comercio que hagan con nuestro país, insistió el jefe de la Casa Blanca. Golpe directo a Venezuela. El presidente Donald Trump, dice un post en su red social, ha anunciado hoy que Estados Unidos impondrá un arancel secundario a Venezuela. El anuncio de Trump se pondrá en marcha a partir del próximo 2 de abril, día que el mandatario ha bautizado como el Día de la Liberación de Estados Unidos. Según Trump, su severa decisión es en castigo por la forma deliberada y engañosa utilizada por la dictadura chavista para enviar a territorio estadounidense a decenas de miles de delincuentes del llamado Tren de Aragua, un grupo criminal ligado a grupos de poder de Venezuela. Además, Trump acusa a Maduro de ser hostil y de cuestionar las libertades que se defienden desde Washington. El gas, los energéticos principales del mundo deben salir de cualquier disputa política, de cualquier disputa geopolítica, de cualquier disputa ideológica, de cualquier tipo de sanciones. Trump designó al Tren de Aragua como una organización terrorista extranjera. Por favor, que esta notificación sirva para indicar que el Departamento de Seguridad Nacional, la Patrulla Fronteriza y todas las demás agencias del orden público de nuestro país han sido notificadas. En 2 meses desde su llegada a la Casa Blanca, el republicano ha causado múltiples terremotos en el mundo. Las riquezas generadas por el petróleo venezolano son un salvavidas económico para la dictadura de Maduro, que viene en crecimiento por la cooperación con Irán, los acuerdos de canje de petróleo por préstamos y la reactivación parcial de Chevron. Donald Trump pone la mira en las petroleras estadounidenses que operan en Venezuela. Sobre Chevron, semanas atrás, Washington dio de plazo hasta el 3 de abril a esa petrolera estadounidense para liquidar sus operaciones en el país caribeño. Donald Trump Jr. fue el encargado de notificar a María Corina Machado en plena entrevista que su papá acababa de revocar la licencia que desde noviembre del 2022 permite a la petrolera Chevron operar en territorio venezolano. Este es un paso gigantesco y envía un mensaje claro de que Maduro está en un problema grandísimo. Entre los datos más recientes de 2023, China se coloca a la cabeza de los negocios con Venezuela, absorbió el 68% de las exportaciones petroleras y es su principal socio energético. Le siguieron Estados Unidos con un 23%, España y Cuba con un 4% cada uno y Singapur con un 1%. La cancelación de la licencia para la petrolera Chevron en Venezuela sería el primer paso de la administración Trump en un aumento de las presiones al régimen de Maduro. La medida adoptada por Trump podría impactar en Nicaragua.
Aunque Venezuela dejó de ser un suplidor de petróleo para la dictadura sandinista, Daniel Ortega tiene negocios directos con Maduro y forma parte de dos iniciativas económicas que tienen su cordón umbilical conectado con Caracas: la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, conocida como ALBA, y Petrocaribe. El pueblo venezolano quiere paz y quieren convertirlo en un infierno simplemente para robar el petróleo a Venezuela. Las más grandes reservas de petróleo en el mundo están en Venezuela y esa ha sido la práctica de los imperialistas. A través del ALBA y Petrocaribe se establecieron esquemas de cooperación impulsados desde la era de Hugo Chávez para suministrar petróleo en condiciones preferenciales a sus aliados regionales. Durante años, Nicaragua recibió petróleo con facilidades de pago a largo plazo y tasas de interés muy bajas, financiamiento que se utilizó para sostener programas sociales y proyectos de infraestructura que han sido usados de forma clientelista por el partido de gobierno, el FSLN. Que reactive todas las gestiones ante la OPEP y ante los países productores de petróleo en OPEP para que detengamos esta guerra de precios y recuperemos el mercado de petróleo. Hola, soy Marlene Balmaceda. Iniciamos semana con: Nicaragua podría pagar aranceles del 25% a Estados Unidos si sigue comprando petróleo venezolano. Antes, un anuncio de su interés. Aquí, en Artículo 66, hay un equipo que trabaja incansablemente por la noticia. Seguimos informando para llevarle a usted la verdad. Hacemos investigaciones que desnudan la corrupción y todos los días ponemos en sus manos información que le ayuda a tomar mejores decisiones. Sin embargo, requerimos que nuestra audiencia se sume, que se suscriba a nuestro programa de donaciones y que emprenda junto a nuestros periodistas la fiscalización del poder y la denuncia de los abusos. Usted tiene en sus manos la decisión de que el periodismo no se calle. Puede contribuir en articulo66.com/donar. Este lunes empezamos con este tema de la imposición de aranceles a países que negocien con Venezuela para que los abastezca de gas y petróleo. El activista en Derechos Humanos y Libertad, presidente de la Fundación para el Desarrollo y la Innovación Social y miembro de la Fundación Libertad, Donald Muñoz, está en Ahora para ahondar sobre esta medida de Estados Unidos y su impacto en Nicaragua. Bienvenido. Gracias por la invitación, es un placer, un gusto estar acá. Esta decisión del presidente republicano la defiende como un castigo para Venezuela por supuestamente enviar delincuentes a Estados Unidos. ¿Cuál es tu interpretación al respecto? Mi interpretación sobre esta medida es que es una combinación de sanción geopolítica y mensaje político, o sea, las dos cosas, porque al imponer un arancel del 25% a los países que compren gas o petróleo de Venezuela, pues obviamente Estados Unidos, ahora con Trump de presidente, busca castigar al régimen de Maduro, precisamente porque ha sido renuente hablando sobre el tema, en este caso Trump, de que Venezuela y Maduro han jugado un rol muy activo en la crisis migratoria que se vive en América Latina. Y especialmente porque han habido acusaciones de enviar personas con antecedentes penales y esto realmente es una forma de presionar a los países aliados de Venezuela, como el caso de Nicaragua, para que reduzcan su dependencia en términos energéticos y también políticos, pues, porque obviamente el chavismo es esa raíz que ha apadrinado a todas estas dictaduras en América Latina, las dictaduras que se hacen llamar socialistas del siglo XXI. Entonces es una jugada de fuerza, básicamente, que puede alterar las alianzas estratégicas en la región. Entre esos países que podrían cargar con ese arancel del 25% si compran gas o petróleo a Venezuela figura Nicaragua, como mencionaste. ¿Cuál es el nivel de involucramiento del régimen de Daniel Ortega en estos negocios con la dictadura de Maduro? Yo creo que el régimen de Ortega tiene un largo historial de cooperación con Venezuela, eso es indudable. Desde el regreso de Ortega al poder en el 2007,
que yo recuerdo, Nicaragua ha sido uno de los principales beneficiarios del petróleo venezolano y ha tenido unas condiciones preferenciales incluso. Y esa relación se fue afianzando en el marco del ALBA, pero también a través de los acuerdos bilaterales que han servido para sostener al régimen en términos económicos y consolidar un modelo autoritario en alianza con el chavismo. La situación de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua son similares y no hay que olvidar que Chávez jugó un papel tratando de unificar a todos estos presidentes y a todos estos actores políticos de Cuba, de Venezuela, en su momento Bolivia con Evo. Entonces eso entró a esa alianza o a esa dinámica de unir a estos personajes. Y aunque en los últimos años el flujo petrolero ha disminuido en Nicaragua, la conexión política y estratégica sigue siendo fuerte porque ellos se apoyan con su discurso y en sus posturas para sostener el autoritarismo en el país. Nicaragua, uno de los principales aliados de Venezuela en la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América. Sus implicaciones comerciales y políticas han aumentado desde el 2007 con el retorno al poder del caudillo sandinista. ¿Cuánto representa el comercio petrolero con Venezuela? En el punto más alto, la cooperación petrolera entre Nicaragua y Venezuela ha representado más de 4.000 millones de dólares en préstamos en condiciones favorables. Y ha sido una locura porque hubieron momentos en que se supone que era préstamos y luego crearon empresas privadas o semiprivadas y el dinero fue a parar a estas empresas, pero siempre nos cargaron a nosotros los nicaragüenses el pago de esa deuda y nosotros no hemos visto absolutamente nada de inversión con ese dinero. Imagínate, más de 4.000 millones de dólares. Con todo ese dinero Nicaragua estuviese ahorita siendo el país más desarrollado en América Central en políticas de educación, políticas de empleo, políticas de vivienda, la salud. O sea, es que realmente tuviésemos tenido la oportunidad de salir de la pobreza en la que nosotros hemos vivido como país. Y ese dinero lo que ha hecho es sostener al Estado, pero también ha alimentado las estructuras paralelas de poder económicos que están vinculadas al partido de gobierno, porque los únicos beneficiados han sido los empresarios y las personas vinculadas al régimen de Ortega. Y aunque hoy la cantidad de petróleo que se recibe es mucho menor, el comercio sigue siendo simbólicamente importante y obviamente útil en términos económicos para ciertos sectores que tienen privilegios y son protegidos por parte de Ortega, donde están incluso ellos mismos, sus familiares o testaferros que tienen a través de sus empresas e incluso el ejército. ¿Qué posibilidad hay de que Nicaragua corte esos acuerdos petroleros con Venezuela? En términos prácticos, sí puede Nicaragua romper esos acuerdos, pero en términos políticos es poco probable. Ortega no solo depende de ese vínculo como una fuente de energía subsidiada que llega desde Venezuela, sino que hay un respaldo ideológico y estratégico. Y cortar las relaciones con Venezuela sería, creo que en muchos sentidos, debilitar su propia narrativa de soberanía antiimperialista y romper con uno de sus pocos aliados internacionales que tienen de forma sólida, especialmente porque son regímenes autoritarios, porque son dictaduras que entre ellas mismas se apoyan con el discurso antiimperialista en contra de Occidente, en contra de la imposición de lo que ellos creen que es una democracia imperialista. En caso de no disolver esos acuerdos, ¿cómo afectaría esa imposición de aranceles a Nicaragua? ¿Quiénes serían los perjudicados? En términos prácticos, de mantenerse los acuerdos con Venezuela, pues Nicaragua va a enfrentar un impacto directo en los aranceles del 25%. Lo que va a hacer es que va a encarecer significativamente el petróleo, el combustible, la gasolina, el diésel, todos los derivados del petróleo que se comercializan en Nicaragua y que son sumamente útiles para el comercio. Y aquí va a haber un efecto dominó en los precios del transporte, por ejemplo, la producción o el consumo interno. ¿Por qué? Porque obviamente Ortega va a trasladar ese impuesto a la ciudadanía, al ciudadano común y corriente. Ellos no van a asumir, nunca han asumido. Al contrario, siempre que pueden pegan más impuestos para que la gente tenga que pagar más y sostener su estructura de poder.
Pero además de eso, el régimen estaría cada vez más aislado internacionalmente, enfrentando mayores dificultades para negociar créditos o cooperación con otros países. Y eso significa continuar en caída libre hacia la pobreza, hacia la miseria, que es lo que ellos han hecho estratégicamente, mantener al país en pobreza para que no tengan capacidad de estudio, de sostenerse, de alimentarse, de acceder a la salud, y de esa manera la gente no puede expresarse, manifestarse, porque están pendientes o 100% enfocadas en la subsistencia, en la carestía de la vida. ¿En qué ámbito se percibiría esa imposición de aranceles en Nicaragua? Yo creo que en los ámbitos que se sentirían más afectados, o creo que son los sectores más afectados, creo que serían el transporte público, el agro y los pequeños negocios que dependen del combustible para operar. Y también creo que se puede resentir la capacidad del mismo Estado de subsidiar servicios que de alguna manera puedan mantener aún, o incluso con gente favorita que ellos tengan o protegida. En general, los más perjudicados van a ser los sectores populares siempre. Las élites cercanas al régimen se van a blindar como siempre lo han hecho, porque tienen recursos, siguen alimentándose y robando en la corrupción del Estado, y obviamente esto va a profundizar más la desigualdad y va a erosionar, que eso sí es muy peligroso, va a acelerar la erosión económica del país. Si ya está en declive y en caída libre hacia abajo, pues esto podría ser como la cereza encima del pastel. Despedimos a Donald Muñoz. Antes, el dato sobre los acuerdos Managua-Caracas sobre el petróleo. Desde 2016, las importaciones de crudo venezolano por parte de Nicaragua se redujeron drásticamente debido a la crisis económica de Venezuela y la caída en su producción de crudo. Entre enero y febrero de ese año disminuyó en un 70.6% en comparación con el mismo periodo del año anterior, es decir, 2015. Esta tendencia se mantuvo en los años siguientes, dejando a Nicaragua cada vez más dependiente de otros proveedores para satisfacer sus necesidades energéticas. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast ahora de este lunes. Recuerde que en Artículo 66 seguimos comprometidos con investigar la corrupción y publicar los hechos que nos afectan como país. Usted lo puede hacer con nosotros. Su aporte a este medio de comunicación es valioso y puede dejarlo en articulo66.com/donar. Soy Marlene Balmaceda. Nos oímos en el próximo episodio. Este podcast es un esfuerzo periodístico de Artículo 66. Síganos en articulo66.com y en todas nuestras redes sociales.